Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Quería saber si se escucha bien solamente. Sí, se escucha perfecto, no se preocupe. Ah, me quedo tranquilo. Bien, le saluda María Emilia y Ligia Mendoza, que se conecta también desde otro punto del Ecuador. Mucho gusto, ¿qué tal? Un honor. Gracias por la oportunidad y por la valentía, sobre todo, de tocar estos temas al aire y en vivo. Bien, Ligia, entonces si usted desea empezar. Sí, claro que sí. ¿Cómo le va, Daniel? Muy buenos días. Vamos a más que una entrevista, mantener un diálogo. Este tema tan importante en Ecuador como es la seguridad, que parece que yo le pregunto una cosa, ¿será que Ecuador ya tocó fondo con el tema de la inseguridad? Y si es así, ¿podremos salir en un futuro lejano, cercano? ¿Cuál es su opinión respecto a este tema como para iniciar este espacio de diálogo? Bueno, no, nunca se toca a fondo. Se toca a fondo solo cuando se reconoce el problema real, y ahí me voy un poco tal vez a la psicología, ¿verdad? Que cuando se dice que reconocer el problema real es el 50% de la solución. Hoy tenemos que saber que Ecuador lamentablemente es uno de los países más inseguros del planeta Tierra hoy, que tiene una tasa de homicidio de 70 por cada 100.000 habitantes, que se asesina a una persona por hora y que tenemos ya en lo que va del año 388 masacres. Realmente es muy preocupante, de hecho diría dramático lo que pasa en Ecuador. Es increíble cómo avanzan el tema de las extorsiones, mal llamadas vacunas o impuesto revolucionario, la cantidad de homicidios que hay. Hace poco vimos incluso explosión al lado del Mall del Sol, y eso viene acompañado de muchas otras explosiones, autobombas, muy al estilo narcoterrorismo, y es algo que parecería como que la ciudadanía un poco se empieza a acostumbrar, y eso es algo que deberíamos revertir, porque en el momento que la gente ya se adormece o se acostumbra o entra a lo que decimos en modalidad de rutina, es ahí donde la delincuencia definitivamente gana la guerra. Hoy día tiene varias batallas ganadas, nuestro rival, la criminalidad, pero no la guerra. Eso como para contestar la primera pregunta, si tocamos fondo. Y realmente se puede, a mí me da, en lo personal, te lo voy a confesar, me da hasta coraje, porque es algo que se puede revertir. Nosotros en el Ecuador tenemos realmente 45.000 policías muy berracos, muy fuertes. Tenemos 41.000 oficiales de la FAE también con mucha fuerza, con corazones bien calientes. Hay 172.000 reservistas y una población realmente de 19 millones de ecuatorianos que quiere salir adelante, que quiere eliminar el problema de la seguridad, el cual es posible hacerlo con decisión política. O sea, no es tan complejo como nos hicieron creer el mundo criminal que opera dentro del Ecuador. Si bien hay 26 bandas, entre ellas los lobos, los choneros, los chonekillers, que tienen cierto nivel de logística y de armamentística, nunca van a ser más fuertes que todo un Estado. O sea, si está la decisión política, si está la táctica, la técnica, la estrategia, un poquito de astucia, de picardía, de audacia, este problema en menos de 90 días lo erradicamos de la faz del Ecuador. Lo erradicamos, y se lo dije al presidente Noboa. Precisamente, usted hablaba del tema de las bandas. En algún momento se habló de dos bandas, lobos y choneros. Primero eran los choneros, después aparecieron los lobos, pero ahorita parece que hay bandas en todos lados, aparece una acá, aparece otra acá, y son brazos armados de estas agrupaciones que nombré. ¿Cómo se desprende todo esto o cuándo empieza a proliferar tantas bandas en el país? Bueno, cuando no hay respuesta por parte de las autoridades. Eh, eh, Más que proliferar se llama ramificar, son disidencias, disidencias de los lobos, disidencias de los choneros, gente que se va abriendo o que son expulsados y se abren su propia bandita, que son incluso muy inferiores, que en algunos casos ni siquiera están armados, que solamente provocan el efecto atemorizante de que ellos pertenecen a cierta banda o que son el brazo armado del cártel de Jalisco o del Tren de Aragua o de lo que sea.
y empiezan a extorsionar personas. Antes, en su momento, mira, hace muchos años habían pocos capos narcos. Estaba Pablo Escobar, el Señor de los Cielos, Amaro Carrillo Fuentes, bueno, pocos, que manejaban gran cantidad de territorio. Eran identificables, o sea, el problema del cáncer era identificable. Con los años se fueron ramificando las bandas criminales, cada vez eran más pequeñas, más desorganizadas y por ende más letales. Hoy día hay decenas de miles de bandas conformadas por 2 o tres niños de 15 años, de 16 años, que son como, para ejemplarizarlo, son como un simio, pero un simio con un cuchillo es muy letal, puede herir y puede matar. Ahora, ¿tienen el aspecto técnico, táctico? ¿Pueden luchar mano a mano contra el Estado? No, no pueden, pierden. No dura ni siquiera un día eso. Por eso yo creo que es el momento de empezar una nueva estrategia en materia de seguridad. Si nosotros repetimos lo mismo que se hizo en los últimos 20, 30 años, vamos a tener los mismos resultados. Eso lo dijo una persona muy inteligente, Einstein. Él decía, ¿cuál es la definición de locura? Repetir una y otra vez lo mismo y esperar que algún día el resultado sea distinto. Justamente por esa razón me permití el confeccionar un plan de 9 fases, y se lo acerqué al presidente Daniel Noboa. Y le prometí, le hice la promesa. Incluso le dije que lo firmaba, el otro día con Carlos Vera, que lo firmaba ante notario. Que en el caso que no dé resultado del plan, yo... Sí, parece que tenemos un problemita. 3.8. Sí, continúe. Sí, le escuchamos. Bueno, no, le acerqué un plan al presidente Noboa que yo le decía que en 90 días volvemos a la tasa de homicidio de 3,8 por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en 70. Eso es bastante alentador escucharlo de un experto como usted, pero explíquenos un poco, en resumen, ¿cuál es su plan? ¿En qué consiste su plan? Paso número 1, crear un departamento de asuntos internos para control de calidad a la policía, con utilización de polígrafo, detector de mentiras, evaluaciones grafológicas y departamento de denuncias anónimas. ¿Por qué razón? Porque vemos que la gente descree en la justicia y en la policía. Si es con razón o sin razón, no lo voy a analizar en este caso, pero la gente descree. De hecho, vemos eso en las estadísticas. Vemos que el 80% de las víctimas de la inseguridad no denuncia ante la policía, ante el Ministerio Público. Entonces, dijimos, paso número 1, un departamento de asuntos internos, pero manejado por civiles, no por policía y no por personal del gobierno de turno, solo por civiles. Paso número 2, empezamos ya el entrenamiento táctico y técnico. Curso para la policía de tropa, la más simple, la que está en la calle en el día a día, detección de sospechosos mediante el lenguaje no verbal. Esas son técnicas de PNL. Sabemos que del 100% de la planificación criminal, el 55% es la corporal, las microexpresiones del rostro, posiciones de las manos, de los pies. El 38% son las características de la voz y solo el 7% el aspecto digital. Entonces, técnicas a la ciudadanía para que agudice, a la policía para que agudice la intuición por medio de la observación. Punto número 3, creación de garitas aéreas en lugares más conflictivos para poner ahí visualizadores y francotiradores. No quiere decir que vamos a dispararle a los criminales, solo que vamos a tener la posibilidad de dar un efecto preventivo y disuasivo. Punto número 4, plan cuadrante, empezar a segmentar todo el Ecuador para empezar a pisar el territorio, pero no como se hace ahora, que los militares caminan en grupos y en algunos casos en centros comerciales. En un sistema estratégico, en cuadrillas, en sistema diamante, en sistema Oxylon, organizado, en donde haya personal de civil y personal uniformado. A mí no me sirve que sean muy visibles las personas que están haciendo seguridad, me sirve que también estén encubiertos. Después hay otros puntos que son de carácter confidencial, pero en los que sí puedo mencionar son cursos de capacitación a la policía en conducción evasiva, disparo vehicular,
técnicas de Krav Maga. Krav Maga, si quieren, después googleenlo. Krav Maga es un arte marcial israelí extremadamente potente en donde un oficial de seguridad puede luchar contra 4 o 5 personas. Son luchas simples pero de alto impacto. Y bueno, hay una serie también de cuestiones que no las podría decir al aire, pero que tienden a revertir, a erradicar muy rápidamente la problemática de la inseguridad. Tal vez un punto que podría mencionar es la contrainteligencia civil o contrainteligencia vecinal, sabiendo que el que mejor conoce el barrio es el propio vecino, que si nosotros lo capacitamos, lo ingresamos en una red de colaboradores, no solo para una denuncia anónima, para que sea un colaborador silencioso, es decir, que sea un agente de inteligencia inorgánico, que no pertenezca al Estado, pero que colabore y que nos dé información, ahí cambiaríamos la ley para que la policía pueda hacer allanamientos sin orden judicial, con orden policial, pero sin orden judicial. Es decir, llega la denuncia, en la misma hora hay un allanamiento y que pueda haber capturas de hasta 360 horas, es decir, 15 días, para poder utilizar técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Eso nos permite, una vez que está el capturado, no quedarnos solo con el eslabón más pequeño, que ese eslabón pequeño empiece a hablar y que diga quién le libera la zona, quién lo protege, a quién le paga, quién le consigue la droga, porque el narcomenudeo es el que vende poquito ahí afuera de los colegios. Lo que nosotros queremos saber también es quién es el que tiene el kilo, quién es el que tiene los 5 kilos, quién es el que mete la droga por la frontera con Perú, con Colombia, qué contactos hay en los puertos, cómo puede ser que en los puertos saquen tanto, que nos usen a Ecuador como plataforma de salida de la cocaína para Estados Unidos y para Europa. Todo eso lo podemos hacer en forma rápida. Yo le prometí al presidente, menos de 90 días eliminamos el problema de la inseguridad. ¿Y qué le dijo el presidente? ¿Cuál fue la respuesta de él? Está en análisis. ¿Y cuánto tiempo tomará ese análisis? Bueno, ahí tenemos un problema. El crimen organizado no tiene ese nivel de burocracia. El crimen organizado dice, oiga, a este y a este y a este mátemelos. Robe esto, ponga una garrafa con C4, que es un explosivo plástico, y pongamos una bomba, ya no afuera del Mall del Sol. Ahora la quiero adentro del Mall del Sol o adentro del aeropuerto. A ver cuántos muertos tenemos. Entonces, tenemos que saber que nuestro rival, la criminalidad, no tiene burocracia. Dice y lo cumple. Dice algo y lo hace, con velocidad. El Estado, los estados en general, son mucho más lentos. ¿Por qué? Porque pasa por un ministro, por otro ministro, por un asesor, vuelve al primer ministro, lo revisa uno, lo revisa otro, y mientras tanto tenemos un asesinato cada hora en territorio ecuatoriano. Somos realmente el país, uno de los países más inseguros de todo el planeta Tierra. Yo realmente lo digo y me escandalizo, me angustia, pero yo llegué en el año 2001 a vivir al Ecuador, cuando era la perla del Pacífico, Guayaquil, y el Ecuador era un país de paz. Hoy está extremadamente lejos de esa realidad. Precisamente a eso iba. Usted trabajó como asesor de expresidentes como Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, y también fue asesor de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública en el 2001 y 2007, si me equivoco me corrige, pero en ese tiempo quizás ya había algún indicio de lo que podría ocurrir en los actuales momentos. Bueno, el Ecuador siempre fue un país apetecible para el narcotráfico, para las bandas criminales, por la posición geográfica. Recordemos que el 85% de la logística de la droga es por la vía fluvial. Y nosotros tenemos mucho puerto y salida directa al océano. También tenemos una economía dolarizada. Y también tuvimos siempre estos años baja gobernabilidad, incluso en el año 2007, y esto corre por mi cuenta, quiero aclarar, no, el medio no tiene nada que ver, pero en el año 2007, donde se elige al presidente Correa, él empieza con la ciudadanía universal, empieza a darles cédula de identidad a los disidentes de la FARC, a las Águilas Negras, a los rastrojos, a los surabeños, que después a nosotros nos tocó también luchar contra eso. Metiendo el terror adentro del Ecuador. Después los mensajes extraños o subliminales, ¿no? Abrazando a los Latin Kings y diciendo, son muchachos buenos pero revoltosos.
o la tabla de las drogas. Bueno, todo eso empezó a pudrir los niveles no solamente de seguridad, sino también la ideología, el cerebro de muchas de las personas, creando una crisis interna, una crisis macro disruptiva. Con eso llevó también a la apertura de la cultura narco, que cada vez había y hay más canciones pro cultura narco, se hacen videos de una calidad de documental que cuestan miles de dólares, se llama videos en Super Super 16 milímetros, lo mismo que usan los cineastas. Bueno, se hacen videos relacionados con lo bueno que es la comercialización de droga y lo cool o lo fashion que es consumir cocaína o H, y eso vemos que en los últimos 10 años los niños están devastados, o sea, se les queman las neuronas, producto de ver en redes sociales una cosa y afuera de los colegios tener los mismos compañeros que están vendiendo esa basura. Se empezó a pudrir de esos años con el presidente Correa. El presidente Correa le siguió Lenín Moreno, más o menos lo mismo. Guillermo Lasso, que era una persona con muy buenas intenciones, pero con muy poca fuerza. Y bueno, gracias a Dios llega un gobierno joven, fuerte, como el de Daniel Noboa, que tiene la voluntad, tiene las ganas, pero también se topa con muchísimos años de inacción, con complicidad con el narcotráfico. Recordemos que el narcotráfico penetra lo que toca, infiltra lo que toca y toca mucho. Y eso es algo que se ve. Lamentablemente hay sospechas muy fuertes que el narcotráfico está enquistado en algunos sitios del Estado, en algunos sitios de la justicia, lamentablemente también alguna que otra manzana podrida dentro de la policía. Por eso mi fase inicial del plan es transparentar, es comenzar con el Departamento de Asuntos Internos para hacer y entiéndanme bien, un control de calidad a la fuerza de seguridad. Uno no va a ir a buscar, a capturar, pero es un control de calidad. El que nada debe, nada teme, pero todos tienen que pasar por el Departamento de Asuntos Internos y ver realmente si alguien en la fuerza o alguien en la justicia se benefició o tuvo complicidad o tiene acercamiento con alguien en el mundo criminal. Si es así, todo el poder del Estado tiene que estar en contra de esta gente, y mi postura es que si es un agente del gobierno, tiene que tener doble pena. Daniel, justamente también estamos a puertas de un proceso electoral. Los ecuatorianos estamos convocados a ir a las urnas el próximo domingo 16 de noviembre y la primera pregunta justamente del referéndum hace referencia a la eliminación de la prohibición, establecer bases militares extranjeras o instalaciones de bases extranjeras con propósitos militares y de ceder justamente las bases militares nacionales a Fuerzas Armadas. ¿Qué lectura usted le deja a esta pregunta? Otra vez, yo pienso que es una tontería. ¿Qué tiene que ver una base militar con tener más extranjera, con tener más seguridad dentro del territorio del país que sea? Si no, miremos Colombia. Colombia tiene 7 bases militares de los Estados Unidos y desde el año 2023 hasta ahora duplicó la producción de droga. Exporta y produce más que nunca en la vida con cada vez más bases militares. O sea, tenemos que ser, en materia de seguridad, tal vez en todos los órdenes de la vida, ¿no? Pero en materia de seguridad, hacer foco es poder. No nos tenemos que dejar llenar la cabeza por humo, por cosas que no tienen nada que ver con la seguridad. Utilicemos la lógica. ¿Qué haría una base militar extranjera por nuestra seguridad ciudadana? Si no conoce la idiosincrasia, ¿qué va a hacer? ¿Va a entrenar a la policía? ¿Va a transparentar? ¿Va a crear normas y procedimientos? No va a hacer nada de eso. Entonces, no perdamos el tiempo con cosas que no tienen ningún tipo de relación con los objetivos que necesitamos para poder vivir mejor. Esa es mi respuesta. Daniel, ¿y hasta qué punto usted esperaría que el presidente Daniel Noboa analice justamente su propuesta de salvar el país en menos de 90 días? Bueno, salvar el país suena muy, ¿cómo se dice? Muy épico. Mi plan es muy humilde, es únicamente destinado a eliminar la inseguridad y atacar en forma directa a estas 26 bandas. Dicho sea de paso, hay algo que no mencioné en el plan de seguridad, que es la reconstrucción del tejido social. Yo estoy convencido, ustedes me conocen, yo hace muchos años que trabajo en esto, del año 2001, que soy duro, soy mano dura en la temática de la seguridad, pero siempre hay dos manos. La mano dura que brinda libertad y seguridad,
pero el Estado tiene que tener también una mano blanda que brinde oportunidades, que dé becas, que haga estudiar a la gente, aunque sea curso de 2, 3 meses, no importa, para que vayan tomando el gusto, pero definitivamente brindar oportunidades es una gran forma de luchar contra la criminalidad. Pero habiendo sumado esto al plan, ¿qué posibilidades hay? Bueno, yo espero que las posibilidades sean las más reales posibles, porque como yo le manifesté al presidente, es una forma de devolverle al Ecuador todo lo que me dio todos estos años. Yo no cobraría por este plan. El plan yo se lo entregué en un PDF al presidente, se lo envié por WhatsApp también. No hay un tema comercial de por medio, o sea, es un tema netamente de poder mejorarle la vida a un pueblo que yo quiero mucho, que me abrió las puertas desde el primer día, nos enamoramos los dos, fue como un matrimonio. Yo me enamoré de Ecuador y la gente se enamoró de mí. Yo me enamoré de la comida y el clima se enamoró. Fue un ida y vuelta constante por 10 años, 9 años viví, del 2001 al 2009 y me da mucho sentimiento lo que está pasando. Tantos homicidios, tanta gente muerta, tantos cadáveres en las calles. La gente me dice, estamos hartos de convivir con la sangre, con la muerte, con el narcotráfico, con el delito y con la violencia. Es algo que no nos merecemos. Yo le digo, tiene razón, pero tenemos que realmente exigir, garantizar el derecho a la vida. Depende de la nación, del Estado. Los ciudadanos comunes y corrientes, tal vez todos nosotros, salimos de casa y vamos a trabajar o vamos a estudiar o vamos a pasear o a hacer lo que sea. No salimos a un combate con narcobandas criminales a la vuelta de nuestra casa. O sea, eso le compete al Estado. Para eso pagamos impuestos. Y vaya que sí pagamos impuestos. Pagamos impuestos para que haya más policía, más ejército, más unidades de inteligencia. Pienso que el Estado debería dolerle un poco más, debería sentir lo que le pasa a la gente y actuar en consecuencia con mucha velocidad de gestión. En todo caso, Daniel, bueno, ya para ir cerrando este diálogo, lo que pareciera que hace más falta es voluntad política, ¿no? Yo tengo dos preguntas antes de despedirnos. La primera es que este gobierno se ha caracterizado por los estados de sección. ¿Cuál ha sido el resultado de eso o en realidad en algo funciona? Aparentemente no ha funcionado porque entendemos que la cifra de muertos siguen subiendo. Parece que detenerlo es casi imposible. Esperemos que no sea así, pero ¿qué tanto beneficio han dado los estados de excepción en el país? Bueno, el estado de excepción, como así también militarizar, tiene un efecto muy corto. El efecto disuasivo, ¿no? Lo que provoca el impacto de ver militares armados patrullando es muy corto, porque después de 7, 10, 14 días, nuestro rival, la criminalidad, se acostumbra a ver ese escenario y ya todo entra en modalidad de rutina. Y él es exactamente lo mismo. Entonces, de hecho, es bastante poco táctico que militares y todo lo demás se desplace por la vía pública, porque la verdad que son muy visibles, ¿sí? Pongámonos por un instante en el modus operandum criminal, en la cabeza de un criminal. Si nosotros fuésemos criminales y de repente vemos 5, 6 o 10, 15 militares, ¿vamos a ir a meternos entre los militares a hacer un atentado? Y no, vamos a ver dónde están para entonces elegir un lugar donde no están. Y el lugar donde no están es ahí donde ellos van a operar. Por eso creo que realmente habría que ponerle un poquito más de ingenio para ser diplomático a todo el tema a toda la lucha contra la criminalidad en el Ecuador. Hace unos días hablábamos con una compañera aquí que, bueno, ya en el país es es muy penoso decirlo, pero es como que se ha normalizado el tema de los asesinatos. De hecho, si ya ocurre un asesinato, pues la gente como que no se escandaliza. De hecho, estas últimas semanas, la tónica de estas personas es matar, hacer crímenes múltiples con matanzas que incluso ya superan los 8 muertos, 14 muertos. Tenemos 77 matanzas en lo que va del año. ¿Usted cree que el ecuatoriano en realidad normalizó la violencia? Lastimosamente sí, se tiende a normalizar, a acostumbrarse. Es más, a veces la gente sale y se pregunta, ¿qué pasa que no hay un sicariato, un asesinato hoy?
No. En ese momento es donde perdemos la guerra, donde la gente se baja los brazos y se deja de escandalizar. Sale el componente dramático del corazón y ya piensa que, bueno, es parte de la normalidad. Como que, ahí viene el que vacuna, bueno, esta semana son estos $3, o cosas por el estilo. Y eso es justamente lo que quiere el mundo criminal, que la gente esté adormecida, que la gente diga, es un impuesto más que tengo que pagar, es una consecuencia más de vivir en el Ecuador. Contra eso tenemos que luchar, antes que sea demasiado tarde. Yo pienso que estamos a tiempo de frenar esto, y de hecho frenarlo es rápido, pero eso depende también del Poder Ejecutivo, de que tome la decisión de hacerlo. Bien, Daniel, el tema de la seguridad es bastante amplio y nos quedaríamos aquí todo el día hablando de esto, pero por factor tiempo no es posible. ¿Algún último mensaje que usted le quiera dar a ese país que usted dice se enamoró desde que llegó y el país también se enamoró de usted? Decirle a la gente que tenga fuerza, que tenga, que no sea presa fácil, que siempre estén alertas, atentos, que sepan que el momento que salen de las casas, cuando están en la calle, en la vía pública, es el momento que más peligrosidad hay, que tengan precaución lo que postean en redes sociales, que desactiven siempre la ubicación, que no pongan, estoy en playas, porque de repente le entran a la casa, que cuando están en la calle utilicen las vidrieras o las vitrinas como espejos retrovisores, a ver siempre quién camina atrás de cada uno de ellos. Y sobre todo que no permitan que les apaguen la música que cada uno tiene en el interior, que no venga un criminal desgraciado y que los asesine, que se cuiden y que cuiden a los suyos y que no pierdan la esperanza, que un presente mejor y un futuro mucho más esperanzador está muy próximo, pero siempre y cuando podamos demandar lo que nos corresponde, que es el derecho a la vida.